insisto, los planes de salud privada del gobierno se han ensañado con no permitir aumentos. Yo recordaba que había aumentos pactados el año pasado, que después se dieron marcha atrás para el costo de lo que son las cuotas de las prepagas, que se permitió un 4,5% en abril, creo que era un 5% en mayo, pero que sin embargo, cuando vos mirás la ecuación, ¿cómo puede ser que el gobierno haya permitido que un elemento tan indispensable para la vida en una pandemia como es este medicamento que se utiliza en terapias intensivas para entubar personas haya aumentado un 1.300%? 1.300% en un año. Esto sí lo esquivó el gobierno. Por lo tanto, yo quiero preguntarles, y ahora sí, perdón la interrupción, pero no te estábamos escuchando bien. ¿Qué opinión tienen ustedes? ¿Qué es lo que busca el gobierno al retrasar las cuotas? Bueno, en principio lo que hay es una situación inexplicable porque el sistema necesita robustez. Robustez que se logra con recursos. Esa idea de que todo sistema necesita asistencia, cuidado y robustez para poder funcionar y adecuadamente, el Estado lo ha entendido y le está entregando partidas especiales al sector público, a PAMI, pero sin embargo, para el sector privado no le ha permitido mantener una coherencia entre el incremento de sus gastos con sus ingresos. O sea, le ha retrasado sus ingresos. Esto, obviamente, la intencionalidad no la sabemos, podrían haber muchas explicaciones. Lo que sí sabemos es que así no se puede funcionar, porque este es un sistema donde tiene que haber un equilibrio entre lo que se gasta y lo que ingresa. Y esto está fuertemente afectado en este momento a la hora de los ingresos. Y además, hay otro hecho. Nosotros tenemos legisladores buenos. Legisladores que van todos los años incorporando nuevas coberturas al plan de salud. Se han incorporado 70 leyes de nuevas coberturas, pero en ninguna de estas leyes se ha establecido dónde se va a pagar. Entonces, por un lado, además la inflación, se le han cargado nuevas responsabilidades al sistema de la seguridad social, llamemos prepagas y obras sociales, y por otro lado, le han establecido un cerrojo para la actualización de sus ingresos. O sea, el sistema no es viable de esa manera. Bien, ¿el atraso aproximadamente es del 35%? Así es. Porque uno piensa en inflación y por supuesto que a nadie le gusta que le aumenten las cosas, ¿no? Pero las cosas aumentan igual. Entonces, cuando tus insumos, los insumos de ustedes aumentan y además tienen que hacer frente a los salarios, que es muy importante cuidar el salario del personal de salud en este contexto, uno se pregunta de dónde sale ese dinero. ¿Quién está poniendo esa tajada? Bueno, en parte el sistema de seguridad social, que es de las obras sociales, es compulsivo para empleados, trabajadores, directivos, con el 9% del sueldo. Todos los meses tenemos 9% menos de nuestro sueldo porque justamente va a financiar la salud. Por el otro lado, se puede hacer en forma voluntaria, cuentapropistas, rentistas o gente insatisfecha con lo que le tocó, por ejemplo, una obra social provincial, que está encapsulado, tiene que tomar como segunda cobertura un prepago. Ahora, muy bien, todo eso tiene una lógica que es una actualización para seguir la marcha de los costos y poder brindar siempre la misma atención sin disminuir la calidad. La calidad que significa rápida respuesta, tener todos los dispositivos, todos los medicamentos descartables, etc. Esta situación se ha agravado notablemente porque la pandemia vino a aumentar notablemente los costos, más en este año. El año anterior, que tuvimos un descenso marcado de la demanda en los meses de abril, mayo y junio, tuvimos poca actividad como prestadores. Y el financiador pudo hacer, de alguna manera, una estabilidad, y por eso el año pasado, en todo el año, se aumentó solamente el 10%. De punta a punta, en todo el año un 10%. 10%, 20-20, contra una inflación que vos sabés que superó el 35%. En este año, al comienzo del año, estaban otorgados 2 aumentos que el presidente, por razones X, los vetó. Y esto es muy importante, porque para dar esos aumentos, la Superintendencia de Servicios de Salud, el Ministerio de Salud, tuvo que evaluar la ecuación económica que le presentaron todas las organizaciones de prepago y decir, sí, corresponde, porque no podemos aumentar sin llevar la documentación. Entonces, llevando la documentación,
Se saca el número técnico del aumento, que era 10 y 15, y dijeron, no se da nada. Sin explicación alguna, digamos. Sin ninguna explicación, absoluta. Lo que quiero es que llamemos a esta reflexión, porque en realidad el costo lo pagás vos como usuario. ¿Viste cuando vas y te enojas en la clínica porque te das cuenta que la clínica amiga ya no atiende más el plan que tenés de prepaga? Está vinculado con esto que te están explicando. Siempre hay alguien que paga el costo y generalmente sos vos como consumidor. Quiero retomar este punto que es central sobre la decisión de ustedes de decir, bueno, hasta acá llegamos, ahora sí vamos a hacer atender nuestra necesidad en la justicia. Pero fíjate, Marcela, que lo interesante es que la ley, la 26682, que es la ley de prepago, especifica claramente en su artículo 17 la fórmula técnica para ir a pedir los aumentos. No es que pedimos la desregulación, todo lo contrario. Queremos que de alguna manera se reconozcan los datos que le damos. Eso realmente no se produjo. Por eso es que tenemos que recurrir a la justicia. Pero para que se entienda bien el estado de situación actual, que es muy crítico, en este momento nosotros estamos atendiendo los pacientes más graves de COVID, gente de edad moderada, no adultos mayores como el año pasado, están mucho tiempo internados. Por eso el motivo que hay ocupación casi plena. La República Argentina, 77%. De donde yo vengo, 100%. 100%. Pero además, estamos de alguna manera asistiendo a la población no COVID que tiene consumos porque todas las enfermedades que tiene son de tipo catastrófico, porque se han dejado estar y la oportunidad de un tratamiento adecuado casi se ha perdido. Entonces, rescatarla de esa situación es muy oneroso. No es lo mismo curar a una paciente que tiene una lesión chiquita como una arveja que sea como un limón. Claro. Totalmente distinto. Esa situación tiene costos, como también toda la patología retenida de casi todas las edades. Entonces tenemos un escenario con pacientes COVID y no COVID con un consumo brutal. Para que tengas una idea, un paciente de enfermedad COVID que necesita estar en terapia intensiva para recuperar sus pulmones tiene un costo diario superior a los 100.000 pesos por día, de los cuales el 70-80% está determinado por los medicamentos, que crecieron en el orden del 500 al 1.500%. Es que este es el punto que no se entiende. Porque uno considera que cuando el gobierno intenta regular algunos precios, intenta cuidar el bolsillo de los argentinos. Pero los medicamentos, hay medicamentos que no tienen reemplazo alguno. Pero Marcela, este punto tiene una gravedad inusitada, porque este aumento de los precios de los medicamentos es tanto para el sector privado como el público. El público está gastando brutalmente medicamentos para COVID. Impresionante. Me parece que es muy importante. Yo sé que ustedes tienen otro compromiso, pero me gustaría que se queden un poquitito más, les pido nada más, por esta explicación. El presupuesto que está determinado para enfrentar la enfermedad COVID para el año que viene crece hasta un 300% y nosotros estamos con el famoso 10%. Claro, lo que te están mencionando Ricardo y Roberto tiene que ver con la decisión de aumentar el gasto público. ¿Te acordás cuando presentaron el presupuesto el año pasado y todos mirábamos y decíamos qué optimista el escenario COVID? Parecía que no iba a haber una pandemia este año. La hubo, entonces la decisión del gobierno fue incrementar el gasto un 300% vinculado a COVID, direccionando partidas, sacando acá, poniendo allá, pero por supuesto a merced del cuidado de la salud. No se condice, lo que te están diciendo y lo que te estamos explicando es que no se condice con la otra decisión, que es enrobustecer el sistema de salud privado, que acá quiero hacer una pregunta, a ver si por ahí tienen el número en la cabeza, seguro que sí. ¿Qué cantidad de afiliados tiene en Argentina el sistema de salud privado? Tiene aproximadamente 7 millones de personas. Entre 6,5 y 7. Y además hay un dato interesante, que te lo quiero resaltar. Pese a toda la situación económica que vive la población, no ha bajado la población que está en el sistema privado, con lo cual es un voto de confianza hacia este sistema que aquellos que quieren reformarlo tienen que prestarle mucha atención. Claro, porque uno imagina a las familias haciendo el gran esfuerzo. En su momento era, si puedo, intento mejorar la educación de mi hijo. Hoy es, pongo todo al servicio de mi salud. Estamos en una pandemia. Ahora, retomando un poco, ¿qué fue lo que a ustedes les hizo sentir que era momento para ir a la justicia a hacer escuchar este pedido? Bueno, el tema, como bien lo explicó el doctor, los aumentos o las actualizaciones
están reguladas por un mecanismo muy sencillo, que es presentar la justificación y debe aplicarse la actualización. O sea que es un procedimiento automático. No es facultad de la autoridad decir, bueno, no importa, usted está bien, pero marche preso. Sí, tiene razón, pero no le doy, no lo autorizo. Eso fue lo que pasó. Entonces, nosotros consideramos que se ha violado la ley, porque la ley no autoriza al poder regulador o al poder ejecutivo a limitar la aplicación de estos ajustes. Entonces nos hemos presentado primero por la vía administrativa ante el Ministerio de Salud solicitando la aplicación de la ley como corresponde, porque hay un acto ilegal. No nos han contestado, entonces no nos ha quedado más alternativa que pedir un recurso de amparo que vamos a presentar mañana, porque a nosotros también nos cabe una gran responsabilidad. Nosotros no podemos permitir que se caigan nuestros ingresos y empezar a incumplir nuestras obligaciones con los afiliados. Entonces necesitamos primero hacer público la situación, que es lo que hemos hecho hoy, y segundo, actuar diligentemente para que podamos reorganizar y ordenar las finanzas y podamos seguir asistiendo a nuestros afiliados, a los cuales no le podemos negar ni medicamentos, ni cirugías, ni partos, ni nada, porque es una demanda que es obligatorio satisfacer. ¿Cuánto hay de realidad en esta intención que se ha esbozado varias veces del gobierno de estatizar o de mirar con cariño una estatización del sistema de salud privado? Bueno, esto es una situación recurrente. Ahí que lo veo al ex ministro de Salud. Ahí está. Con ellos sí, ahora viene Adolfo Rubio, transitamos el CUS, que era Cobertura Única de Salud. Pero hubo 4 intentos previos. Carrillo y Perón, Liotta con López Rega, el famoso SNIS, después Alfonsín con Neri y después Macri con Jorge Lema. Es así, ¿no? Y bueno, esos son sistemas que son de aspiración, porque sería lo ideal, como hay en muchos países más robustos desde el punto de vista sanitario, como puede ser Gran Bretaña, Francia, España, Canadá, que tienen un sistema universal con igual accesibilidad. Pero no es el caso nuestro, donde hay un financiamiento muy fragmentado. La parte prestacional es muy simple porque es pública o privada. Y la parte de financiamiento es múltiple. Hay obras sociales, hay prepagos, está el PAMI, están las obras sociales provinciales, están las cajas profesionales. Hay 24 provincias, hay 4 o 5 cajas profesionales por provincia. Bueno, ahí hay un punto que sería razonable pensar en alguna ingeniería para optimizar los recursos. Pero bueno, lamentablemente, como los planes de cobertura de salud universal pasan por las provincias, porque el Estado Nacional tiene un hospital a su cargo, que es el Hospital Posadas, se ocupa de la parte preventiva de salud en forma muy intensiva, muy importante, como por ejemplo ahora las vacunas, pero no tiene inversiones en las 24 provincias. La mitad de los argentinos, mirá lo que te digo, la mitad de los argentinos se atiende con los presupuestos de las provincias y los municipios, que cubre a la obra social provincial y a los indigentes. Eso es algo que se tiene que saber bien, porque si las provincias no aceptan la planificación universal, no hay forma de poderla llevarla a cabo. Bueno, eso es importante y hay que empezar a entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de salud en Argentina, El velo que nos ha quitado la pandemia de lo que verdaderamente teníamos en materia de infraestructura y atención con las políticas que se deciden, porque entendemos y es atendible, por supuesto, que en una época en donde hay una recesión tan alta nadie quiera pagar aumentos, pero el problema es cuando se desfinancia un sistema que hoy está permitiendo que muchos argentinos tengan salud. Les agradezco a ambos por haber traído un poco de claridad a la mesa sobre este tema. Muchas gracias.